Hola a todos, bienvenidos a mi canal La Pizzería de Zuki. En el día de hoy os traigo una tesis de inversión, la primera tesis del canal de Mr. Zuki 23. En el día de hoy os voy a traer una tesis en la cual pues, yo tengo bastante peso de mi cartera, diría que en torno al 6% de mi cartera a día de hoy. Y no es más y otra que esta empresa que veis aquí, Hillgrove Resources, la veis en aquel lado allí. Es una empresa de cobre de Australia. Vamos a ir desvelando un poquito de qué es la tesis. Pero bueno, muy en resumen, como digo, es una tesis que la estoy siguiendo bastante, que a nivel cualitativo creo que tiene cosas bastante a favor. A nivel cuantitativo, pues bueno, ahí ya no soy tan bueno, así que ahí los deberes que he hecho han sido un poquito rápidos. Lo bueno o lo malo que tienen las mineras es que al final depende del precio de las materias primas, ¿no? Pues en este caso, al ser una minera, tenemos esa ventaja de que nos facilita un poquito los cálculos, ¿no? De cara a saber un poquito cómo se repricearía la acción en caso de que ir bien. Y bueno, vamos a ir comentando, como digo, la presentación, ¿vale? Que he generado aquí con inteligencia artificial y he ido revisando yo más o menos el contenido por encima estos días, ¿vale? Y como digo, esta tesis está siendo grabada el día 18 de julio de 2026, ¿vale? Lo digo esto porque justamente hoy sábado, el viernes pasado, de madrugada, porque esta empresa de Australia, como he comentado, trajeron cuatro noticias muy diferentes. De hecho, van a cambiar hasta el nombre, como quien dice. Así que bueno, hoy se llama Hillgrove Resources, ¿vale? Pero en un futuro probablemente se llame Cantra Copper, ¿vale? Luego, como digo, hay una diapositiva en la que hablamos de eso. Para empezar, ¿vale? Por ponernos un poquito en contexto, ¿no? ¿Qué es esta tesis y para quién es, ¿vale? Como digo, esta tesis ya podéis ver aquí abajo que capitaliza a 120.000 millones, ¿vale? Así que es un chicharro de los que ya no quedan. Y como digo, una empresa que cotiza a día de hoy a 50, bueno, 5 céntimos con 9 detrás, ¿vale? Eh, Luego hay un contra-split del que luego hablaremos. Y lo interesante de esta empresa, ¿vale? Es que, como digo, es principalmente productor de cobre. Tienen una planta procesadora, que esto ya lo tienen pagado, de hecho, y que el mercado ya les cuenta de que es una empresa que estaba ya a punto de morir, como quien dice. Y justamente la ventaja que tiene es, como bien comento, tiene ya una planta procesadora, ¿no? Entonces, claro, en una región en la que hay muchísimos yacimientos de cobre, como es Australia Meridional, Australia del Sur, en español, digo, en inglés South Australia, ¿vale? Cerca de Adelaide, no sé si conocéis el sitio, que en español es Adelaida, pues está por ahí esta empresa, ahí donde se ubica, que es una jurisdicción muy buena de cara a mineras de cobre y tal. Entonces, como comento, tiene catalizadores interesantes, ¿vale? Que luego los comentaremos por ahí, comentaremos qué tenemos que ver para el seguimiento de la tesis, que ver que continúa. Y como digo, lo interesante, ya puede procesar mineral y puede ser una plataforma procesadora a nivel regional, ¿vale? Es decir, que dentro de esa región de Australia del Sur pueda procesar mineral, porque ya tiene la planta, que de hecho ya la planta prácticamente son casi 100 millones de dólares australianos, más o menos. Al final es una planta de estas que tiene que coger el mineral y te lo convierte en cobre, dicho malamente. Y como digo, tiene varios motores de crecimiento, varios catalizadores, y de hecho uno de ellos ya han empezado, o ya la directiva, justamente este viernes pasado, ha comentado lo que ha pasado, ¿vale? Y es que lo han aprobado, ¿vale? Así que, como digo, lo vamos a ir hablando. Antes de nada, recomendación. No, esto no es una recomendación, esto al final es una tesis mía de un chaval que la ha hecho aquí for fun, que ha estado siguiendo la empresa varios meses, está tragándome los anuncios, está tragándome conferencias del CEO, he estado viendo, como digo, qué pasa en el mercado del cobre, está un poquito haciendo ese estudio de general, ¿no? Y como digo, no es una recomendación de inversión, como digo, educativo, es de riesgo elevado, como digo, es una empresa de 120 millones, el riesgo es elevadísimo. Y como digo, recomiendo a cada uno, pues que eso, que con lo que yo traigo aquí, esta información, que ya cada uno haga sus deberes y se encargue obviamente, de ver si es una tesis que le conviene, si no, si le interesa o no. Y de hecho comento también que yo tengo ya una posición en esta empresa, ¿vale? La tengo a 0,54, 0,054, ¿no? Estaba a 0,59 al otro día, pues yo a 0,54 le gano dinero. Y de hecho es probable que recompre, pero bueno, ya eso si queréis lo comentamos en otro momento. Y bueno, por empezar ya con la tesis un poquito, ¿vale? ¿Qué ha pasado este viernes, ¿vale? Porque como digo, justamente la tesis estaba ya prácticamente hecha y el viernes, el último día en el que podía sacar noticias Hillgrove antes de este vídeo, pues Hillgrove pues ya ha sacado cuatro anuncios, ¿vale? Como he comentado antes, han cambiado el nombre a Cantra Copper, ¿vale? Que aquí lo veis, Cantra Copper. Perdón, de hecho si pongo esto así, un segundo, si hago así, vale, sí, si hago así podéis verlo mejor, vale. Pues me acabo de dar cuenta que tengo este botón a mi favor, ¿vale? Han cambiado el nombre a Cantra Copper, ¿vale? Que es, como digo, algo bastante interesante. ¿Y por qué? Pues bueno, porque quieren cambiar un poquito lo que es su imagen en Legacy, ¿no? Esta empresa es una empresa que tiene ya bastante tiempo, tuvo épocas mejores, lleva cotizando bastante tiempo
y quieren pues eso, cambiar un poquito de imagen y hacer un rebranding, como quien dice, ¿no? Que también quieren hacer un contra split de 15 acciones a una, es decir, todas las acciones que tienen ahora, pues multiplícalas por 15 y las cambia, ¿vale? Así que de hecho esto es buena señal porque hay muchos fondos que por ejemplo no pueden entrar al ser una penny stock, ¿no? Pues tenemos esa consolidación de acciones que es bastante interesante. También la Junta General, ¿no? En la que los accionistas vamos a votar sobre qué opinamos y si estamos a favor sobre las cosas que está haciendo el CEO. Que yo en mi caso sí estoy a favor y me parecen que están haciendo las cosas como deberían hacerlas y en parte es por eso que traigo esta tesis. Y el más interesante, ¿vale? El más grande es Emil Star, ¿vale? Que es su nuevo frente en el cual están extrayendo cobre, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de qué es la mina, qué partes tiene, dónde están extrayendo cobre, pero justamente uno de los catalizadores que tenía a favor, ¿vale? Era que Emil Star, que era uno de los sitios donde no estaban extrayendo cobre y podrían, pues ya han aprobado el desarrollo. Y como digo, no sabemos cuánto cobre hay ahí, de hecho eso lo veremos a final de año, porque ahora mismo todo lo que hay de cobre es inferido y obviamente hay cobre porque si no el management no hubiera empezado a producir. Bueno, no han empezado a producir, pero ya han dicho que van a empezar a producir en el segundo semestre de 2027, ¿vale? Es decir, dentro de un añito. Ahora mismo están pues con el tema del CAPEX, están en lo que es construyendo todo lo que hace falta para esa mina, ¿no? O sea, ventilación, pilares y todo lo que hace falta, ¿no? Hay ciertas cosas que hacen falta y otras que no, ¿no? Y bueno, aquí veis que hace falta CAPEX, obviamente, ¿no? De hecho, ya llevan parte gastado. Y la gracia es que esto lo bueno es que ya está autofinanciado, porque ya tienen ellos caja y como digo, tienen la planta ya la tienen y la gente, pues eso, los directivos pues van a ir hacia adelante. De hecho, dato curioso que no sé si lo he puesto más adelante, pero esta planta ya veis que está a 2 millones de toneladas por año, ¿vale? No sé si esto la cantidad lo he leído bien, pero bueno. El caso que la capacidad está a medio gas, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Significa que todo el cobre que tú añadas aquí, todo el mineral que tú añadas aquí, hasta el máximo de capacidad, que es 3,6 en este caso, es mineral que te sale, no voy a decir gratis, pero que te sale muy barato refinar. Por tanto, a más cobre, te sale más barato cada tonelada de cobre, ¿no? Entonces, eso es interesante y de hecho, por eso decimos que puede ser una procesadora de cobre, porque a esta gente le interesa procesar cobre. Tienen la planta, la tienen a medio gas, pues eso es algo que le interesa, ¿no? Y como digo, estos son los anuncios que han sacado esta madrugada, bueno, la madrugada de ayer, viernes, 17 de julio. Y como digo, a mí son cosas que me han parecido a favor y de hecho el mercado ha reaccionado con un menos 9%, pero bueno, en una acción ilíquida, con el mercado preocupado por la guerra de Irán, que es cuando está ocurriendo ahora mismo en estos días, que se está calentando las cosas, pues bueno, la volatilidad es algo normal y de hecho el contra split hay retails que no se lo toman bien, pero bueno, yo en mi caso lo tomo bien. De hecho, como digo, por esos fondos que no pueden invertir en acciones que valgan menos de $1, que tengan menos de X cantidad, que tengan X problemas o que valgan menos de tanto. Entonces, eso, como digo, es un punto a favor, ¿no? Y entrando un poquito más en la tesis, ¿vale? Si tenemos que entrar en la tesis en una frase, ¿no? Pues al final es que Hillgrove Resources, o Cantra Copper, como se llamará en el futuro, es una empresa que produce cobre principalmente, que de hecho luego hablaremos sobre la tesis del cobre un poquito por encima, que ya es rentable, ¿vale? Produce, dicho rápidamente, a $4 estadounidenses la libra y más o menos vende a precio actual a las $6 la libra, ¿vale? Pues os podéis imaginar que por cada libra de cobre que vende, pues está ganando $2 americanos. Pues eso, multiplicarlo por todo el cobre que están sacando, que cada vez van a sacar más cobre, que cada vez los costes probablemente bajen, como digo, porque si producen más, la mina le cuesta menos, ¿no? Lo que es la planta. Y como digo, no tiene deuda, de hecho esto es algo polémico porque en un pasado hicieron ampliaciones de capital porque estaban en situaciones malas, pero ya estos últimos trimestres, que ya que el precio del cobre ha ido bien, pues esta gente tiene más capital y como digo, la planta que tienen, la procesadora que tienen, funciona al 50%. Y ahora con Emily Star pues van a meter más cobre, por lo que va a ser más barato. Y todo eso que metan más en la planta es margen puro extra, es decir, es cobre que no te cuesta tanto. Por tanto, cuanto más cobre puedan procesar, más barato le va a costar ese cobre, ¿no? Y como digo, por decir un número interesante, pues bueno, si sale bien la tesis, pues en 2030 pueden hacer esta pasta, ¿vale? En dólares australianos, ¿vale? Que es bastante pasta. Como digo, a día de hoy, bueno, el enterprise value, ¿vale? Que no es lo mismo que el market cap, es este, de 100, 200 millones. Así que haces cuenta, ¿no? Si esta empresa te puede generar este free cash flow, pues literalmente, si el plan funciona, está dos veces enterprise value, free cash flow, ¿no? Interesante, como digo, aquí podéis ver un poquito las cuentas que se han hecho por ahí debajo, ¿no? Y como digo, cosas que tienen a día de hoy. Kanmantu, que es la... Uy, perdona, que es que, como digo, estoy aquí dándole las cosas y hay veces que vuelvo para atrás y vuelvo adelante. Kanmantu está ya produciendo, que es la mina principal, ¿vale? De hecho, de ahí viene el nombre de Cantra Copper, ¿no? Pues de Can, ese.
como digo, sobre cuánto mineral de cobre quieren sacar de ahí, el run rate que quieren sacar. De hecho, el 1,8 era lo que querían sacar de cobre este año, al ritmo que querían ir. Antes hemos comentado que con Emily Star subimos a 2, pues 1,8 es el que van a alcanzar este año. Free Cash Flow a día de hoy de casi 20 millones australianos del año, y de hecho con un problema, y es que esta gente tiene el 40% de su producción hedgeada a 4 dólares y medio la libra de cobre. A día de hoy está a 6,20 la libra de cobre, ¿vale? A precio de 18 de julio. Por tanto, cuando esto expire, os podéis imaginar que esto es puro dinero, ¿no? Al final, si el 40% que tiene lo tenías hedgeado para cubrirte el riesgo, con el precio del cobre más caro, probablemente lo que hagan es dejarlo correr y aprovechar esa ventaja que tienen a nivel de precio, ¿no? De que al final, pues bueno, van a cobrar $1,50 más por el 40% de su producción, ¿vale? Así que muy interesante. Luego, el problema, que es por el cual le pegan mucho, es que no tienen aparentemente reservas confirmadas, y subrayo lo de confirmada hasta 2028, pero como digo, ahí el management es donde está haciendo todo su desarrollo y todo su enfoque en descubrir nuevos sitios, expandirse por otros sitios en los que no estaban antes, llegar más profundo en la mina, vaya, que la mina no muera. Pero como digo, aquí el problema que tienes es que tienes que confirmarlo con ciertas mediciones específicas, ¿vale? Al final, a nivel inferido, tienen bastante más mineral. A nivel rentable de extraer, tienen aparentemente bastante más mineral por extraer, como por ejemplo el de Emily Star, que no aparece en estas reservas, pero sí lo van a empezar a extraer, y si lo han hecho gente que tiene ya cierta capacidad, lo hacen, pinta bien. Y como digo, soluciones que tiene esta gente, perdón un segundo, soluciones que proponen. Pues como digo, lo que es Emily Star, que ya lo confirmaron justamente el viernes. Mutoro, que luego también hablaremos, pero al final es alquilar minas, ¿vale? Es decir, alquilar sitios donde puede haber minas, y si sale bien, pues pagar una fee, un royalty a esa gente que tenía el terreno, y ellos quedarse el cobre y seguir explorando pues terrenos suyos, ¿no? Así que habrá que ver, ¿no? Aquí, como digo, hay mucha capacidad de crecimiento, y como digo, en parte esa es parte de la tesis, ¿no? De toda esa capacidad extra que puedan aprovechar, sea con otra gente, otras minas que quieran procesar ahí su cobre, empresas con las que esta gente se alíe para que esta gente le pague royalty y extraiga de otra mina, o cualquier cosa, como digo, tienen esa capacidad extra, ¿no? Y como digo, ahí podéis ver aquí abajo el free cash flow de dónde viene, suponiendo el precio base de a 6,6 dólares la libra de cobre, que Kanmantoo, pues eso, que pagase el free cash flow unos 20 millones, Mirestar 25, y Mutoro, si suponiendo que va bien, pues 50, y algunos de sus productos que también extraen esta gente, como son el oro y la plata, pues incluso cobalto, aquí veis, que suba pues un poquito más, y alguna otra cosilla más, ¿vale? Como digo, habrá que ver, ¿vale? No es el guidance, y esto es un número al aire, ¿vale? Esto es un número que ha generado la IA. Yo soy más conservador, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿de dónde viene la tesis macro del cobre, ¿vale? Porque como digo, esta empresa tiene sentido, como digo, tanto por la tesis macro como por la tesis de empresa, ¿no? La tesis macro. ¿Qué pasa con el cobre? Pues bueno, creo que todo el mundo estamos de acuerdo, pero estamos en un siglo que estamos cambiando muchas cosas. Entre esas cosas que estamos cambiando podemos ver cómo los vehículos eléctricos, por ejemplo, que ahora son ya la nueva normalidad y es lo que más se vende, creo que en China seguro, en Europa creo que también, vaya, es prácticamente el futuro confirmado. Ahí consumen mucho más cobre. Las redes eléctricas se tienen bueno, se están reconstruyendo ahora con el tema de data centers, toda la inversión que hace falta tanto en renovarlas como en invertir en nuevas líneas, ¿no? Pues hace falta también cobre por ahí. Data centers, como digo, es un punto que consume bastante cobre, pero bueno, es verdad que a día de hoy todavía no se ha visto en el consumo de cobre que sea tan importante, ¿no? Y como digo, la mayor minera del mundo, que es BHP, demanda 50 millones de toneladas de cobre, ¿vale? En 2050, ¿vale? Es decir, la cantidad de cobre que es esto, no os podéis imaginar la que es, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver un poquito sobre la brecha que hay, ¿no? Porque cada vez hay menos oferta de cobre, que bueno, es probable que si los precios suben, la oferta no caiga tanto, pero la demanda sigue. Entonces, claro, ahí pues hay una pequeña oportunidad, pues eso, para aprovechar que el precio probablemente suba de precio, y meternos ahí, ¿no? Obviamente aquí, bueno, hay muchas comillas de que se puede hablar de, bueno, si el precio, como digo, si el precio cae, si el precio sube el cobre, probablemente otras minas menos eficientes salgan a la superficie, pues sí, probablemente otras minas las expriman hasta el fondo, sí, pero como digo, hay problemas también en las minas, no es tan fácil como, venga, producimos más y ya está. ¿Y qué problema hay con las minas? Pues es que la oferta está rota, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? Las leyes de mineral, es decir, el cuánto cobre hay por cada mina, es decir, cuánto porcentaje de cobre hay por cada roca, dicho malamente, no para de caer, ¿vale? Porque, como digo, los sitios más rentables ya se han extraído, ¿no?
luego se tarda muchísimo en descubrir y llevarlo a producción, ¿vale? Entonces, como digo, el plazo suele ser 17 años, que es una barbaridad. Entonces, la gente que tiene ya activos funcionando y tienen ya minas, tienen ya los papeles y tienen todos los terrenos y tal, tienen esa cosa a favor, ¿no? Y como digo, 14 descubrimientos en la última década frente a 225 en décadas anteriores. Es decir, imaginaos todo el cobre que todo el cuello de botella que se puede formar, como siga la demanda creciendo y la oferta siga así de jodida. Porque es así. Si hay pocos descubrimientos y encima de todo tenemos aquí el problema de que los descubrimientos últimamente han sido poquísimos, pues tenemos un factor, como digo, que en cuellos de botella, el que suele controlar el cuello de botella tiene ese factor de poner el precio y ganar dinero, ¿no? Y como digo, aquí podemos ver cuánto CAPEX se ha perdido, ¿no? Que podría haber estado. Y por ejemplo, shock de oferta que tenemos aquí que no se están sacando, pues por ejemplo, que en Cobre Panamá, en Indonesia, y como digo, esto ayuda a que el déficit sea mayor. Y de hecho, en Chile, que es el mayor productor de cobre del mundo, también hay déficits, pero bueno, no lo he comentado por aquí. Entonces, como digo, ya el problema que hay es que la gente, bueno, las minas no tienen tanto cobre y las minas cada vez van a ser un activo más complicado, ¿vale? Porque como digo, el descubrirlas, vamos a suponer que son muy rápidos y quieren ponerlas en producción muy rápido. De 8 años no nos quita nadie, ¿vale? Son 20 más o menos, pues vamos a ponerle esos 8 años siendo generosos, de que son muy rápidos, papeles, de que instalando son cosas, ¿no? No nos quita nadie. ¿Y qué pasa? ¿Qué están haciendo las empresas grandes? ¿No? Pues están intentando comprar empresas chicas para salvarse un poquito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podéis ver como, por ejemplo, BHP, ¿no? Se fusionaron aquí varias empresas y tal, pues para montar un gigante, ¿no? Y en parte también eso es parte de la tesis, ¿no? De que, ¿y si Hillgrove lo compra una empresa grande? Pues claro, si hacen una OPA a Hillgrove, también va a ganar dinero, ¿no? Y eso, como digo, es algo interesante. Y bueno, aparte de eso, se junta que Donald Trump se ha metido en la ecuación, ¿vale? Donald Trump, ya sabéis que le gusta meterse en muchas movidas, ¿no? Pues Donald Trump se ha metido. ¿Cómo sabemos que se ha metido, no? Pues con unos supuestos aranceles que en parte no están todavía 100% aprobados, pero sí que estaban como previstos, ¿no? Y podéis observar cómo el precio del cobre de 2024 pues ha tenido una clara tendencia alcista, ¿no? Hemos llegado a unos precios súper altos, ¿vale? De hecho, el récord ha sido hace no mucho, es 6,5 dólares por libra y sigue en tendencia alcista, claramente. Y como digo, las previsiones de los bancos de inversión, como Goldman Sachs, Jefferies y UBS, son en torno a 6 con largo, ¿vale? Aquí podéis ver, como digo, la media aquí abajo, ¿vale? Y como digo, el tema de los aranceles, aquí lo he comentado un poquito y tal, pero bueno, muy en resumen es que quiere poner un arancel al cobre, probablemente para que se invierta más en producir cobre en Estados Unidos. Y eso lo que ha implicado es que ha habido mucho consumo de cobre falso, porque no es consumo, sino que mucha gente ha importado cobre a Estados Unidos en caso de que entrara los aranceles, ¿no? Entonces, claro, junta eso, junta una demanda creciente, una oferta rota y junta aranceles, pues tiene un coste explosivo de cara a que el precio suba, ¿no? Y de hecho eso, como digo, está el precio en 6,2 a día de hoy más o menos. Como digo, eso es lo que nos tiene que quedar claro. Oferta cayendo, demanda creciendo y encima de todo aranceles, por lo que el cuello de botella se jode más, ¿vale? Y como digo, esto no se arregla, como digo, tan fácilmente, ¿no? Y aquí un poquito, pues bueno, aquí el tema de lo que está pendiente, ¿no? Que es lo que a Donald Trump quería añadir un arancel del cobre refinado de un 15% y luego subirlo. Así que habrá que ver si lo hace o no, ¿no? ¿Vale? Eso obviamente es algo temporal porque al final la tesis macro es el tema de oferta y demanda, ¿no? ¿Y qué tiene bueno Hillgrove Resources? O Cantra Copper, ¿no? Como se llamará en el futuro, respecto a su ubicación, ¿no? Pues tenemos que estamos en una jurisdicción Tier 1, es decir, de las mejores del mundo a nivel de legislación y tal, y que está en una provincia históricamente muy potente a nivel del cobre, ¿vale? De hecho, aquí lo podéis ver, que el 70% del cobre de Australia se encuentra en esta provincia. De hecho, si veis el mapa podéis ver que tiene un color muy marrón, esa zona de allí especialmente, y es una potencia muy fuerte, ¿vale? Vaya, tener un potencial minero de la hostia. Y vaya, hay bastante CAPEX en la zona. De hecho, BHP, que hemos comentado antes que es la mayor minera del mundo, pues podéis ver aquí cómo tiene un CAPEX bastante alto en la zona, ¿vale? De 25 billones, 25.000 millones en español, ¿vale? Así que imagínate lo que esto implica, ¿no? Tanto a nivel de red eléctrica lo que van a potenciar, tanto a nivel de lo que implica de lo que van a exportar más, ¿no? Y como digo, eso es bueno para Hillgrove, ¿no? Porque van a tener menos riesgo regulatorio, ¿no? Porque hay mucha gente por ahí que tenéis su mismo objetivo. Van a construir infraestructura, obviamente, ¿no? Tanto esta gente como otra gente pues van a construir infraestructura que también le viene bien a Hillgrove.
y pues eso, que probablemente el gobierno de Australia pues le apetece aprovechar sus recursos, ¿no? Como digo, al igual que en otros países, especialmente Europa, no nos gusta aprovechar nuestros recursos, pues bueno, aquí si tienen eso en la tierra, pues bueno, lo aprovechan y a vivir bien, ¿vale? Y como digo, aquí podéis ver que tiene mucho potencial esta zona, ¿vale? ¿Y qué gente hay aquí en esta zona, ¿no? ¿Qué gente hay en esta zona que pueda procesar el cobre, ¿vale? Dame un segundo que bebo agua. Pues a ver, tenemos aquí a BHP, ¿no? Que tienen aquí sus cositas, ¿no? Que están todavía construyendo, algunas cosas ya existen, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí cosas que dependen de BHP, que es el mayor productor, pero como independiente tenemos aquí a Hillgrove, ¿vale? Es decir, que las que tienen plantas procesadoras que están por aquí y tienen fundiciones de cobre, como digo, para sacar ya el cobre procesado, son Hillgrove, BHP y York Peninsula, ¿vale? Que como digo, esto será en el futuro, ¿vale? Están todavía procesándolo, ¿vale? De hecho, como digo, a la mitad de capacidad de la de Hillgrove, ¿vale? Incluso en el mejor de los casos, cuando llegue Hillside esta, mitad de capacidad. Entonces, claro, BHP no puedes contar con ellos prácticamente porque al final ellos van a preferir comprarte antes de hacer acuerdos contigo. Por tanto, todas esas empresas pequeñas que hay por ahí, a lo mejor le interesa, y digo a lo mejor porque ya sí que hay algún acuerdo que otro con alguna empresa pequeñita por ahí, integrarse con Hillgrove para que Hillgrove procese el mineral y, como digo, y Hillgrove al final pues le paga un royalty o lo que sea, ¿no? Por tanto, eso, tienen capacidad y pueden aprovecharla. De hecho, comentario aquí por encima, que no sé si lo habré puesto más adelante. El CEO, en varias entrevistas que ha dado, su idea ahora mismo es una microcap, ¿no? De 120 millones de euros. El objetivo de este CEO es convertir a Hillgrove, ¿vale? En una referencia del cobre en la zona, ¿vale? A nivel mid-tier, ¿no? Es decir, BHP es un gran jugador, ¿no? Pues que Hillgrove sea un jugador mediano, ¿vale? ¿Qué implica eso? Pues si cotizas ahora 120 millones, probablemente sea en torno a 500 millones, 100.000 millones, que tenga que valer como poco para ser una empresa considerada ya mid-tier, ¿no? Y como digo, al final todo eso lo tiene Kathmandu, ¿no? Tiene esa ventaja que tiene tanto mina, tiene su procesadora y ya está generando dinero, ¿no? Entonces al final eso es interesante. Y como digo, podrían incluso aprovechar que tienen ya la mina y la zona que es una zona con bastante minerales para extraer más pozos de cobre o aliarse con otra gente para procesar su cobre, ¿vale? Y de hecho, aquí hablamos que, por ejemplo, PHP ya no puede coger más cobre porque ya tiene tiene la capacidad ya al máximo, ¿vale? Entonces, como digo, si el precio del cobre sube y más gente se anima a producir cobre en esta zona, pues Hillgrove tiene bastante capacidad, ¿no? Y bueno, si queréis ver el mapa, ¿vale? Sobre dónde está Hillgrove y tal, ¿vale? Aquí veis Adelaide, ¿vale? Que esto es Australia, ¿vale? Pues si Australia al final es como digamos, bueno, no voy a hacerlo porque si no sabes mal, ¿no? Pero bueno, aquí a la derecha estaría Sydney, aquí abajo estaría Melbourne, ¿no? Y aquí está Adelaide, que también es una ciudad bastante grande. Kathmandu, podría ser lo que está aquí, está bastante cerca del puerto de Adelaida, ahí lo ponía antes a 70 kilómetros o algo así. Y Mutoro, del que luego hablaremos, que es una nueva zona en la que van a ver si es rentable o no y si hay mineral y es interesante para invertir. Está conectada relativamente cerca a un tren, ¿vale? Porque si no estuviera cerca a un tren, pues la decisión de inversión sería mala. Y como digo, aquí podéis ver la zona que hay aquí de Adelaida, ¿no? De Australia del Sur, ¿no? South Australia, aquí lo pone. Podéis ver aquí los recursos que hay aquí por la zona, ¿no? Podéis ver, por ejemplo, aquí que Kathmandu tiene cobre, ¿no? Vamos a decir, entre 5 millones de toneladas y 10 millones de toneladas. Veis que también, por ejemplo, aquí en Calcarú hay más gente que tiene cobre. También en Olympic Dam, que esta la tenía BHP, como hemos comentado antes. Todas estas de aquí las tiene principalmente BHP, que como digo, es un big player, ¿no? Y hay también alguna que otra de oro por aquí, por la zona, ¿no? Como digo, veis Mutoro, pues Mutoro también tiene, pues eso, una capacidad similar a la que tiene ahora Kathmandu, estimada barra inferida, ¿vale? Que a lo mejor probablemente sea más, ¿no? Y como digo, ventaja que tiene que Mutoro, no lo he comentado, pero bueno, lo iba a comentar más adelante, ya tienen un acuerdo para investigar y que sean ellos prioritarios para quedársela, ¿vale? Es decir, que Hillgrove investigue y si les compensa, se la quedan, pagan como un alquiler a la gente que tiene los terrenos y se la quedan, ¿no? Entonces eso, tienen ya Kathmandu conectado, que es su fuente de ingreso a día de hoy, ¿vale? Y Emily Stark, Nugen, Cabana, todos esos pozos están allí, ¿vale? Que ya están generando dinero. Mutoro que en el futuro podría ser una, una nueva mina, que la tienen ahí relativamente, bueno, cerca, a 100 kilómetros por tren, pero bueno, al final en tren es barato enviar mineral, o más barato que por coche y otros medios, por lo que interesante.
Y aparte tienen más cositas que puedas ver por la zona, ¿no? Cerca de Canapa y toda esa zona. De hecho, Canapa es justamente estas zonas que veis aquí, que se llaman el 6526, 6124. Estos son terrenos que ya tienen giro, ¿vale? En los que tienen ya la propiedad o la prioridad para mirar si hay cobre y ver si es rentable. Y los tienen por aquí relativamente cerca de Katmandú. Así que eso, también están investigando si esos terrenos que ellos ya tienen son interesantes. Mutoro no lo tiene, Mutoro sería como un alquiler, dicho malamente, ¿vale? Y como digo, Olympic Dam, Carrapena y toda esta gente, todas estas cosas que hay por aquí ya la tienen BHP, ¿vale? Así que, bueno, es una pena que no lo tenga, pero bueno, tampoco se puede tener todo en esta vida, así que, como digo, es lo que tiene no ser un jugador grande, ¿no? Y aquí hablando un poquito más de Hillgroup, ¿vale? Pues podemos ver aquí cómo ha variado el precio de cotización, ¿no? Y lo que va a ocurrir, ¿no? Pues bueno, podéis ver que el rango ha estado entre 3 céntimos y 6 céntimos, capitalización de 120 millones de euros, ¿vale? 210 millones australianos. Las acciones cuando hagan el split pues eran unos 230 millones. A día de hoy hay 3.000 millones de acciones por ahí corriendo. Tienen caja, que eso es lo bueno, es decir, están financiando todo este nuevo CAPEX de continuación con caja. Tienen el Enterprise Value, que como digo, un pelín menos, porque si al Market Cap le restan la caja, da el Enterprise Value. Y como digo, pérdidas fiscales, que esto también es algo interesante. Como estos últimos años, antes Hillgroup Resources era una empresa que ya prácticamente estaba muerta, que de hecho, cuando entró el nuevo CEO fue cuando dijo, oye, tenemos todavía mineral, pero está bajo tierra, pues sigamos minando en vez de hacer un hoyo hacia abajo, ¿no? Pues un hoyo hacia abajo, pues una cueva, y están minando así, ¿no? Pues aparte tienen pérdidas fiscales, que esto interesa, pues como digo, para cuando ganes dinero, pues no tienes que pagar impuestos. Lo mismo cuando vendéis una acción, perdéis dinero, y luego otra ganáis dinero, que compensáis pérdidas, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Y precios objetivos del analista, pues podéis ver que el más tonto, como quien dice, le da un 0,9 céntimos, ¿vale? A día de hoy, después del split, pues multiplica por 15, ¿no? Y eso, como digo, el precio medio es un 86% más sobre el precio de hoy, ¿vale? Así que incluso con el más bajista es 53% arriba, que no es nada mal, ¿vale? Y como digo, aquí podéis ver cómo se ha comportado este último año, ¿vale? Por ejemplo, aquí en enero que hubo un pico del cobre, pues subió. Y pues eso, últimamente ha subido bastante. De hecho, el otro día, el jueves, nos mostró los 6 céntimos. Y pues eso. Y como digo, ya están explorando. Así que interesante. Madre mía, esto vais para gozar esta presentación, pero bueno. Luego van a cambiar el nombre a Cantra Copper. Van a hacer el contra split, ¿vale? Y de hecho, os quiero poner el vídeo, ¿vale? En el cual explican el CEO, ¿vale? Que lo explica mejor que yo sobre por qué van a cambiar el nombre, qué implica, y de hecho también podéis ver un poquito sobre sus imágenes, sobre sus instalaciones, ¿no? Y como digo, antes tenían problemas de credibilidad, tenían problemas de barreras, pues eso, cambian el nombre y aparte cambian la estructura del capital, ¿vale? Bueno, la estructura del capital, cambian la estructura para que sea un poco más una acción que no sea tan penny stock, ¿no? Al igual que otras empresas como algunos ya conoceremos como Ampere hacen, ¿no? Que al final, bueno, un contra split no deja de ser algo cosmético, pero muchas veces para algunos fondos y tal tienen ciertas reglas que impiden ciertas cositas, ¿no? Y como digo, es curioso porque justamente salieron estas noticias y el mercado cayó, pero bueno, yo como digo, son las típicas correcciones de mercado que no sabes si es macro, no sabes si es que fuese día el precio del cobre no gustó, no sabes si es que al retail los contra split no le gustaron, que eso a veces suele ocurrir. Pero como digo, aparentemente fueron noticias buenas, ¿vale? También puede ser incluso que vendieron la noticia, plan, compraron el rumor y vendieron la noticia cuando ya vieron que Emily Stark, que era un catalizador de un sitio nuevo donde iban a minar, ya estuviera aceptado. Así que interesante, ¿vale? Y como digo, por cada 1.500 acciones pues tendrá 100, ¿vale? Pero eso, valdrán pues más. Y es lo mismo. Y bueno, si queréis ver de dónde viene Cantra, pues eso, de Katmandú, que es su mina principal, y Tra de tierra, ¿vale? Así que eso. Por ponerlo en el vídeo, ¿vale? Lo tengo aquí abierto. Os voy a poner el vídeo que está con su título en español, ¿vale? Para que lo veáis, ¿vale? Yo me callo y lo veis. ¿Vale? ¿Lo pongo? The past Ahí. year has been a defining one for Hillgrove Resources. As momentum continues to build across the company, we have created a platform for strong performance in years to come. We have a clear... Vale, lo voy a poner un pelín más grande los subtítulos, pido perdón, porque se ven un poquito pequeños y sé que hay algunas personas que la visión no le van tan bien, pues bueno, se los pongo un pelín más grande, ¿vale? Y me callo, ahora sí. The past year has been a defining one for Hillgrove Resources. As momentum continues to build across the company, we have created a platform for strong performance in years to come. We have a clear growth pathway and a commitment to delivering long-term value for our shareholders. 2025 represented our first full year of operation from underground. We produced over 11,000 tonnes of copper and the operation is cash positive.
We're on track to ramp up to between 1.7 and 1.8 million tonnes per annum by the end of the first half of 2026. And we're actually developing our potential third ore source, Emily Star, Esto que to ya se ha aprobado. support increasing our production to over 2 million tonnes per year. We continue to invest in infrastructure, mine services and operational readiness to support higher production. And we Ahí podéis continue ver to cómo son sus minas a día advance de a hoy, suite cómo of están near mirando. mine exploration targets that leverage our existing underground access and surface infrastructure. As our company moves into the new phase, it's time to create a new identity that better identifies who we are. We want to remove the confusion around our name, location, and our core operation. Our culture is modern, disciplined, and forward-looking. And our future is about growth, partnership, and long-term value creation. Our new name, subject to shareholder approval, will be Kantra Copper. The name, combining our Kanmantoo mine location and our connection to Terra, the Earth, recognises where we've come from, and it resets our legacy perceptions and gives us a platform that is distinctive, credible and future ready. We've grown from a restart phase into a stable copper producer, and our capital structure needs to reflect that maturity. Right now our share price and register size don't match where we sit within the ASX copper sector, and it has created a Es aquí barrier en la for bolsa de institutional Australia, investors. ¿vale? Consolidating our shares will not change the value of your ownership. It simply puts our share price into a more conventional range and strengthens our market presence. Importantly, this is not a precursor to a capital raise. No It's van a a ampliar el practical, capital, es todo lo neutral contrario, porque step mucha gente that tiene miedo con improves contra clarity, split, será una ampliación de credibility capital and cubierta. accessibility. Para luego We're now ampliarlo. cash positive and will invest surplus cash in a disciplined manner to grow the business. This is more than a new name or a new share structure. It's a signal of confidence in our business, and I ask you to support these changes and join us in building a stronger mining future. Bueno, pues ahí podéis ver el complejo de Hillgrove Resources en Kanmantoo, ¿vale? Ahí podéis ver un poquito todo lo que es la parte de sus minas, ¿no? Y como digo, mejor el CEO que yo explicando el motivo de estos cambios que ha habido, ¿no? Como digo, súper interesante y de hecho yo, como digo, estoy a favor, así que me parece interesante que, como digo, que tomen estas medidas que, aunque al principio puedan ser algo polémicas, a la larga probablemente sean buenas, principalmente el contra split y tal. Y como digo, mismo porcentaje de caja, mismo porcentaje de negocio, así que, como digo, el contra split al final es cosmético puramente. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, ¿qué es Kanmantoo, vale? Pues Kanmantoo es su mina principal. De hecho, tiene página en Wikipedia y todo. Es un yacimiento que se está explotando desde hace millones, desde hace miles, cientos de años. Cuando digo cientos de años, desde el 1800 y pico tardío. Así que, como digo, es una mina que se ha aprovechado, pero principalmente se ha ido excavando hacia abajo, ¿no? Lo típico que es como un circulitos que se van haciendo cada vez más pequeños, pues se ha ido extrayendo así. ¿Y qué pasa? Pues, como bien ha comentado el CEO, 2025 fue el primer año en el que esta gente empezó a extraer bajo tierra. Es decir, en vez de construir como si fuera un donut, que luego veremos alguna imagen, han empezado a hacer como pequeñas cuevas y ahí extraen, ¿no? Y como digo, aquí podéis ver la capacidad que tienen instalada para procesar, ¿no? De la planta, cuánto procesan a día de hoy, que es la mitad. Podéis ver también la producción, cómo la están aumentando, la recuperación metalúrgica, lo que le cuesta a esta gente, ¿no? Producir, ¿no? Que es casi 4 dólares americanos por libra, ¿vale? Que aquí lo pone. Podéis ver la cobertura que tenían aquí a 4,5, que ya caduca, casi en nada, por lo que va a ser más dinero que van a ganar. Tienen dinero, bueno, tienen el ferrocarril aquí al lado, funcionan con energía renovable, de hecho es una zona en la que hay mucho sol, la verdad. Y como digo, el problema, como siempre, como hemos comentado, es el tema de la reserva, ¿vale? Que tienen más que esto inferida, tienen más que esto, por lo que los comentarios del CEO comenta, solo que no es tan fácil decir, tenemos más, sino que tienes que declararlo y tienes que hacer ciertas pruebas y en parte están en eso, ¿no? Están en llevar esas pruebas a los sitios que hacen falta, ¿no? Que son sitios gubernamentales que te miden y dicen, vale, mándame esta información y te hacemos como un análisis, ¿no? De lo que tienes. Y justamente en parte por eso el problema. De hecho, Emily Star no entra en esta reserva y ya lo han empezado, ¿sabes? Y eso es bastante interesante porque, como digo, ya han empezado algo que ya saben que tienen capacidad, pero aún no lo han podido añadir oficialmente a las reservas porque lo añaden a final de año en el MR. Y aparte, como comento, ya han empezado a procesarlo y inferidamente tienen bastante más, tienen como 2 millones de toneladas, 3, si no me equivoco, ¿vale? Y de hecho a una mayor ley, es decir, tienen más cobre que esto.
Y bueno, aquí podéis ver y tal cuánto está produciendo cada parte, ¿no? Lo que se espera que coja Emily Star, lo que produce Nugget, que esta Nugget la empezaron a producir desde hace no mucho, desde hace como 6 meses, que es otra parte de Katmandú. Cabana, que es el principal, que es lo que está principalmente produciendo, y otras cosas que tienen por aquí, por lo que se espera que, que produzcan, ¿vale? Y como digo, aquí es lo interesante, hay muchos métodos de perforación, es decir, que tú miras hacia abajo y lo envías a un laboratorio para que te diga cuánto hay, y ahí hacer una estimación de cuánto hay estimado, que aún no están incorporados, ¿vale? Entonces, como digo, aquí es el catalizador principalmente, ¿no? Hay mucho mineral que ya está prácticamente medido, ¿no? Con estas pruebas, de hecho las pruebas han sido bastante buenas, pero hasta que no lleguen al MRE oficialmente y no lleguen todos, porque ya han llegado la mayoría, pero no todas las pruebas, por ejemplo, de Milestar, pues no pueden añadirlo legalmente, ¿no? Y como digo, eso es bastante interesante. Y, y pues eso, aquí podéis ver pues eso, que tienen precisamente 22 millones de toneladas de cobre a un 0,64 de ley, ¿no? Y aquí veis pues el MRE en 2025, ¿vale? Este año pues ya aumentará con Emily Star y otras zonas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yendo ya al tema de la mina, que he hablado mucho de la mina, que es la mina, como digo, ¿vale? Voy a intentar ser rápido, ¿vale? Para que nos hagamos la idea. Todo esto es Katmandú, ¿no? Pues aquí tenemos Katmandú, la parte histórica, ¿no? Que es, como digo, el hoyo en el que hace círculo y vas bajando poco a poco, ¿no? Pues tenemos aquí lo que es Katmandú y tenemos varias zonas extras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí Emily Star, que es la que hemos comentado, que está en esta zona, que están construyendo aquí, como digo, la cueva, ¿no? Se está metiendo aquí en Emily Star. Tenemos Nugent, que ya está en producción, ¿vale? Que es otra parte de Katmandú, como comentamos, pero está aquí por debajo. Tenemos Cabana, que es el principal, donde están extrayendo. Y no es Cabana, que también probablemente lo empiecen a producir, ¿vale? Aquí pues podéis ver los desarrollos pensados y probablemente donde vayan a destruir de roca y tal, que son los stops y esto, ¿vale? Y como comento, ya tenemos, ya genera caja solo con Nugent y Cabana, que eso es lo interesante. Tenemos ya Emily Star, que ya tiene cierta parte que ya está excavada, por lo que no va a ser tan complicado empezar a nivel de CAPEX y a nivel de tiempo. De hecho, como digo, en un año estarán ya produciendo, si todo va bien. Luego North Cabana, que es lo que están ahora viendo si merece la pena o no. Hay leyes de cobre bastante interesantes por aquí. Y como digo, la lectura es que es una mina que mucha gente piensa que se está agotando, pero que aún está sacando muchos sitios por todos lados, ¿vale? Y como digo, aún puede sacar más cobre por aquí, más por allí, más por allá. Vaya, como digo, probablemente hay cobre por muchos más lados, ¿vale? Y ahí está el tema, ¿no? Que las grutas de cobre, eh, esto ya entrando más en geología, ¿no? Pero las grutas de cobre, hay gente que estima que llegan hasta aquí, ¿no? Pero muchas veces siguen por otros lados, se ramifican y ahí está un poquito la parte graciosa, ¿vale? No voy a entrar en geología, pero es probable que todas estas minas que hay por aquí tengan mucho más ramas de las que vemos aquí, ¿vale? Como digo, 5 capas de valor, ¿no? Que ya está generando dinero. Luego tenemos también Emily Star. Tenemos Mutoro, que es la mina esa, que si sale bien, que está cerca del tren, que la alquilan, si va bien, pues puede generar mucho dinero. También generan dinero con el oro y la plata, así que si la tesis del oro y la plata o el cobalto le va bien, que es probable porque la tesis de las commodities en parte es una tesis macro que aparentemente cuando acabe la guerra de Irán volverá un poquito de moda, dicho malamente. Y aparte, pues eso, que también, incluso si no quisieran hacer otras cosas, podrían aprovechar el toll treating, ¿vale? Es decir, como cobrar un peaje por la gente que quiera enviar su cobre a Skelligos, ¿vale? Por otras minas pequeñitas, podrían enviarlo ahí y cobrar dinero por ahí, ¿no? Y que aparte tienen, pues eso, más terrenos en los que ellos podrían investigar, que son suyos, como son los de Canapa, ¿no? Y como digo, esto es, haciendo una cuenta aquí de número malo, si todo esto sale bien, ¿no? Pues cuánto dinero podría significar a nivel de free cash flow en el año 2030, ¿vale? Esto, como digo, es suponiendo un precio del cobre a 6,5, ¿vale? Que como digo, habrá que ver si ese precio se mantiene o no, pero bueno, como digo, cada vez la empresa se va haciendo más fuerte, tiene más activos, tiene más fuentes diversificadas de precios y eso es, como digo, interesante. Luego, Emily Star, como digo, está hablando mucho de que tiene más de lo que hay, ¿no? Pues el doble de ley en las pruebas que ha habido, ¿no? Doble de ley, es decir, por cada roca que coges tienes el doble de cobre. Os podéis imaginar que si tú de normal extraes por cada roca, extraes, vamos a decir, ese 0,7%, si tú de repente coges y tienes el doble, pues os podéis imaginar que es prácticamente el doble de dinero, dicho malamente, ¿no? Con el mismo esfuerzo. Entonces, como digo, aquí podéis ver varios sondeos que ha habido, ¿no? La ley media que tienen en las reservas actuales, en Cabana y otros sitios. Como digo, esto tampoco cogerlo con pinzas, pero como digo, estos son los drilling que han hecho, los drilling al final, pues bueno, también lo hacen en sitios que les favorece más, obviamente. Pero como digo, son leyes muy altas, vaya, bajan bastante, así que son interesantes, ¿no? Luego, el CAPEX que hace falta para ponerlo a funcionar es de 20 a 22 millones, que eso, como digo, es algo interesante, porque ya tienen caja y lo pueden financiar ellos mismos. Luego,
con lo que ganan con el oro y plata aparte, es dinero que ganan gratis, porque como digo, ellos son principalmente cobre, pero ese producto refinado que tienen aparte, pues guay. Y probablemente empiece eso en el segundo semestre de 2027, que es lo que han comentado, ¿vale? Y como digo, aquí podéis ver un poquito los sondeos que ha habido aquí y lo que implica, ¿vale? De hecho, aquí podéis ver una frase que comentó el propio CEO, y es que el drilling ha validado que su modelo geológico de lo que piensan que es la mina y cómo se expande esa ramita, pues le ha dado confianza, ¿no? Y como digo, bastante interesante en todo el tema, ¿vale? Y aquí podéis ver un poquito de probabilidades, que estas son las que estuve yo aquí generando con la IA, ¿no? De qué implica, ¿no? Pues bueno, ¿qué implica meter Emily Star, ¿no? Suponiendo que Emily Star pues, está en los casos probables, ¿no? Añade entre 2 a 4 años más de minería, ¿vale? De millones de toneladas. Que eso, como digo, bastante interesante, porque esto solo contando a Emily Star, ¿vale? Si aparte comentáramos otros sitios donde se están expandiendo, añadiríamos más años. Y como digo, como digo, son las estimaciones, que obviamente lo de sin crecer no va a ser porque ya han aprobado que van a empezar a producir ahí el año que viene, por lo que mínimo como poco, para que sea rentable tiene que estar en torno a 4 millones de toneladas, es decir, que va a estar más en torno a este 27% que veis aquí hacia arriba, ¿vale? Como digo, al final el management es un management de calidad, luego lo veremos, pero que hacen las cosas que saben y son gente que sabe de geología, ¿vale? No son gente que han puesto ahí a dedo, ¿vale? Que eso es, como digo, parte de la tesis que es bastante interesante, ¿vale? Y como digo, ya han aprobado la producción. Luego tienen, como hemos comentado, varios sitios cerca, ¿vale? Por lo que pueden ser sitios que puedan tener en cuenta, como Mutoro, que hemos comentado que alquilan, Canapa, que están cerca y pueden tener cosas más interesantes. Cabana en profundidad, que hicieron hace unos sondeos más abajo tierra de Cabana, ¿vale? Y aparentemente probablemente haya más cobre hacia abajo, ¿vale? Ya si bajamos atrás, Cabana, uy, Cabana es esto, ¿no? Pues más hacia abajo probablemente haya más cosas. Hicieron varios sondeos y fueron favorables. Y, y de aparte de eso, Emily está aprobado, que mantuvo operado y pues eso. Eh, vale, me saltan antes dos diapositivas por lo que estoy viendo, así que bueno, ahora vuelvo. Y como digo, también tienen ciertos sitios dentro de la mina, dentro de Cabana, pues pueden expandirse por otras zonas, ¿no? Como digo, al final eso es un círculo, pues te puedes expandir en cada lado y en algunos lados funcionará, en otros no, ¿no? Y eso, Emily está funcionando y como digo, tienen bastantes zonas en las que pueden aprovechar y ganar más cobre y más capacidad para ver si merece la pena. Aquí pone, como digo, de Mutoro que está el PFS en marcha, pero el PFS no es más que otra cosa que ver si merece la pena ver o no, ¿vale? Como digo, las pequeñas pruebas que se hicieron, pues la ley es el doble y eso, que probablemente el ferrocarril que haría falta construir no es tanto, así que habría que ver si merece la pena. Y están en esos estudios de ver si merece la pena el terreno de Mutoro, ¿vale? Luego hablaremos de quién tiene Mutoro y qué implica para Hillgrove, ¿vale? Eh, Luego eso, aquí, esto lo he comentado ya, ¿no? Sí, se lo he comentado. Vale, Emily Star, ¿qué es Emily Star? Como digo, para que veáis un poquito qué es Emily Star, ¿vale? Pues ya tienen el acceso hecho, ¿vale? La parte del este inclinado tienen ya, ¿no? Y como digo, están ahora en la parte del decline, están en la parte de preparar todo lo que es la infraestructura para que se pueda empezar a minar. Y eso empezará en el H1, no, en el H2 del 27, ¿vale? Es decir, el segundo semestre, ¿vale? Y como digo, aquí podéis ver un poquito, como digo, a nivel de mina, si queréis verlo. Creo que tampoco ninguno somos geólogos, así que tampoco le vamos a dar mucha vuelta, ¿vale? De hecho, aquí veis que es el diseño de mina conceptual, ¿vale? De lo que ellos piensan que hay, que es todo esto que veis aquí. Y bueno, el portfolio que ya lo hemos comentado. Y como digo, Mutoro, que este estudio de Mutoro, que también lo he comentado 8 veces, como poco. Mutoro no es nada más que alquilar un terreno en el que han inferido que hay bastante cobre, que en el que pinta bastante bien, y en el que ya han hecho un acuerdo súper interesante en el cual Hillgrove ha pagado en acciones, ¿vale? Es decir, le han dado a otra empresa que ya cotiza acciones de Hillgrove, por lo que esa empresa, la otra, tiene incentivos para que Hillgrove funcione, ¿no? Pues eso, le han pagado en acciones, también aparte si están ahora en eso, en fase de ver si merece la pena o no invertir allí, con Javila Resources, que lo ponemos aquí a la derecha, y como digo, están aún eso, en ver si merece la pena o no, ¿vale? Así que eso, suponiendo que esto sale bien, que como digo, no se sabe, aún está en fase de eso, pues podría añadir bastante dinero a lo que es Hillgrove, ¿vale? Aparentemente las leyes que se han visto son bastante interesantes y como digo, otra cosa interesante es que están bastante cerca de las vías del tren, que ya están por ahí cerca, la vía del tren también está cerca de Katmandú, por lo que digo, es montar un tren que vaya de un lado para otro, ¿no? Como quien dice, y que la ley por dos, aquí lo veis, por la mitad de toneladas, por la mitad de toneladas consigues el mismo cobre, ¿sabes? Es decir, por cada tonelada que cojas tienes el doble de cobre, doble de dinero, dicho malamente, ¿no? Así que muy interesante.
Y como digo, muy interesante esta empresa, pero como digo, es una empresa, Havilah Resources, que se dedica a tener terrenos y alquilarlos, ¿vale? Por un royalty. Y como digo, interesante. También tienen cobalto, también como digo, el cobre esto es lo que estiman, que tiene 195.000 kilos de tonelada, ¿vale? En plan, 195.000 toneladas. Y como digo, el free cash flow potencial, pues aquí lo ponemos, ¿vale? Suponiendo que esto funciona, se pone en marcha y como digo, y empiezan a montarlo. Que como digo, es lo que están viendo si merece la pena o no, ¿vale? Así que, como digo, el ferrocarril, como digo, no es un método que puede ser válido y como digo, al estar cerca del ferrocarril ambos sitios, tienen esa ventaja competitiva que puede ser buena. Y como digo, ¿dónde está Mutoro? Pues aquí veis el ferrocarril, aquí veis dónde está. Y como digo, Kanmantú tiene un ferrocarril, pues eso, es poner trenes que den vueltas de un lado para otro. De Mutoro que lo envíen el cobre sin procesar a Kanmantú y Kanmantú luego procesado lo envía al puerto y para los chinos o para el que lo quiera, ¿no? Y como digo, eso es interesante. Entonces, como digo, aún está viéndose si merece la pena o no, ¿vale? No me acuerdo qué fecha dijeron en la que iban a dar una respuesta al management, pero la darán, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Calcaró. Esta es una mina que se llevó Sunfire, que es otra empresa de minería, que está al lado, que esta aparentemente tiene mucho cobre y es una joya de la corona. Y también la tenía Havilah. Plan, esta empresa que es Havilah Resources, pues ya se la han llevado. Como digo, Havilah se dedica a tener minas o sitios donde pueda haber minas y lo alquila, ¿no? Porque no tienen capacidad y se dedica justamente a eso. Entonces, bueno, es un poquito malo, pero bueno, lo bueno es que aprovecha el mismo corredor, por lo que toda la infraestructura que construyan por aquí puede ser, puede ser bueno, ¿sabéis? Y, y eso, también incluso se podría plantear que el cobre que sale de aquí de Calcaró, porque como digo, esto no mira mucho, que a lo mejor tengan que usar Kanmantú, su planta que tienen libre, para procesar el cobre. Podría ocurrir, ¿vale? Y como digo, lo que también es interesante respecto a Hillgrove, ¿vale? Es que, como digo, la empresa esta de Havilah Resources, ¿vale? Que es la empresa que tiene muchos sitios donde podría haber minas y puede ser rentable, se dedica a eso, a comprar minas. Y como digo, ya se quedaron la que aparentemente era la más top, ¿no? Pero le han dado el derecho de tanteo a Hillgrove, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es decir, que cualquier terreno que tengan nuevo, Hillgrove tiene el derecho primero para asociarse si le interesa, ¿vale? Así que como podéis ver, tienen bastantes terrenos, que son los que comentan por aquí, que si Johnson Down, Deepwell y tal. Así que si alguno de esos merece la pena, Hillgrove tiene prioridad. Y como hemos comentado, es accionista de Hillgrove porque ya lo han pagado en acciones. Por lo que, como digo, es interesante y bastante buena señal de cara a que esto vaya a largo plazo, ¿no? Porque, como digo, imaginad que mañana la mina de Kanmantú, que es la principal, se rompe. Si tú tienes un accionista que quiere que te vaya bien porque aparte tiene dinero en ti, os podéis imaginar que si ese accionista tiene terrenos para que tú le extraigas, pues te los van a dar y van a intentar que los dos hagan dinero, ¿no? Y como digo, Sunfire se lo quedó, no, Calcarú se lo llevó Sunfire, ¿vale? Aquí habla un poquito de lo que se estima que hay mucho oro principalmente y también mucho cobre. Una pena, pero bueno, al final en esa época no estaba tampoco muy, muy mirado. Y eso, el motor aparentemente Hillgrove es lo que va a investigar a ver si funciona o no. Es más pequeño, pero también tiene bastante cobre, ¿vale? A nivel de otros minerales, pues no tiene gran cosa de oro, por ejemplo. Y luego eso, aquí vemos un poquito sobre cómo está el tablero de empresas de la zona, ¿vale? Y como hemos dicho, Havilah Resources, una empresa súper interesante, que tiene minas por ahí, y de hecho cotiza, ¿vale? Aquí podéis ver el ticket, pues es socio, ¿vale? Quiere darle minas a Hillgrove. Tenemos Heavy Minerals, que esta es otra que no he comentado, pero dicho rápidamente, que esto es una ventaja competitiva de la hostia, es una empresa que con los desechos de Hillgrove, con los desechos que tiene Hillgrove para procesar su cobre, se los quedan, los procesan ellos y extraen granate, ¿no? Pues le dan un poquito de royalty, ¿no? El 15% de ingresos, que mínimo, que aquí podéis ver que son unos medio millón, $1 millón que va de free cash flow gratis a Hillgrove, pero es que aparte asume el coste, bueno, asume gran parte del coste de rehabilitación, ¿vale? No puedo decir cuánto, pero era algo relativamente decente. Y esto es interesante porque el día de que Hillgrove deje de existir, que llegará el día, pues, como os podéis imaginar, o el día que se vaya de Kanmantú, pues tiene que rehabilitar el terreno porque son las leyes de Australia, ¿vale? Y deberían ser las leyes de todo el mundo, pero bueno, otro tema. Pues eso está en parte dividido esa responsabilidad con GB Minerals, ¿no? Y eso al final es un pasivo, no es algo que algún día va a tener que pagarlo y va a ser pasta. Pues algo interesante. Y bueno, aquí también podéis ver el mayor accionista que es Freepoint, ¿vale? Que no sé si era un fondo o qué era, ¿vale? Pero bueno, aquí podéis ver que tiene su royalty y cosas así, ¿no? Y que el gobierno también, pues le interesa obviamente que vaya bien las cosas y quiere que la estrategia de cobre pues funcione, ¿no? Así que eso, esos son los que están alineados, ¿no?
Y luego competidores, ¿no? Pues los que hemos comentado, BHP, que es el gigante del cobre, que a lo mejor pues, le puede interesar pues eso, robarle talento, le puede interesar comprar incluso a Hillgrove si va bien. Y otras empresas que puede ser aquí, como por ejemplo Hillside, que es la que está montando otra procesadora, ¿no? Que hace falta mucho dinero. Podéis ver que hace falta dinero para llegar a donde está Hillgrove, y Hillgrove ya está generando caja. Así que Hillside, esta que estáis viendo aquí, o Match Metals, es una Hillgrove en potencia que está lejos y le falta mucho CAPEX, y como digo, ya está Hillgrove generando dinero. Y aparte, pues bueno, tienen otras empresas por aquí que también pueden competir, ¿no? Y como digo, Hillgrove tiene esa capacidad de generación, que ya están generando caja, tienen ya la procesadora, que tienen todavía capacidad disponible, y eso, y están haciendo acuerdos muy interesantes como el que hicieron con Javila para tener más terreno, o con el de Heavy Minerals para eso, para que le paguen dinero sin tener que ellos que hacer nada, porque al final son sus desechos de su operativa. Y como digo, del management, voy a centrar especialmente en Bob Falker, que es el que más ha investigado, ¿vale? Podéis ver aquí que, por ejemplo, Luke Anderson, que es el CFO de Javila, ha estado en Oz Minerals, que Oz Minerals es una de las partes de, de BHP, ¿vale? De hecho, mirad, OC Minerals la compró BHP, pues podéis ver que este chico, el CFO, estuvo ahí, también estuvo en One Rail, que es la empresa de ferrocarriles, por lo que sabe de ferrocarriles más que otra gente, y al final de números podéis imaginar que sabe más que mucha gente, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver mucha gente que sabe de geología en el consejo, ¿no? Aquí podemos hacer el chiste de que la gente de aquí podría ser el Consejo de Madrid por la edad, podríamos hacerlo, pero bueno, al final también en estos ámbitos en el que la experiencia dice mucho, es súper importante. Y como digo, de Bob Falker, que lleva 40 años en minería, estuvo en Evolution Mining, luego veréis un poquito qué era Evolution Mining, también estuvo de jefe de operaciones en Oz Minerals, que también es la misma en la que estuvo Luke Anderson, y como digo, sabe mucho del cobre y como digo, tiene mucho track record, y de hecho el track record que están haciendo lo están cumpliendo bastante bien, ¿vale? No son CEO a nivel de mediáticos, no son CEO muy limpios a nivel de economía y tal, pero a nivel de operativa son bastante buenos, y eso me parece súper bueno, porque además son gente, como digo, que tiene mucha historia, y como digo, aquí podéis ver que un perfil como por ejemplo Falker, que ha estado en una empresa de, creo que era Evolution Mining, 20 billones australianos, 20.000 millones españoles en dólares australianos, bajando el barro, pues hombre, eso es algo que llama la atención y significa algo, ¿no? Y podéis ver, por ejemplo, que Nugent, que era uno de los brazos de la mina, pues lo han cumplido, que han cumplido el guidance de producción, que de hecho eso lo avisaron hace no mucho, de que iban a llegar a 1 millón de toneladas por año en junio. Luego lo de producción récord, que están cumpliendo cada vez más, dejar los hedge expirar para capturar el spot porque el precio del cobre ha subido y el hedge a 4,5 ya no le interesa, porque como digo ya está a 6. Mutoro han pagado acciones para conservar la caja para Emily Star y otro desarrollo, y aparte meter a un accionista como un accionista que tiene bastante potencial como parte del accionariado. Y como digo, están haciendo bastantes cosas interesantes, como lo comentamos, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Qué significa que Falke se haya metido en algo así, no? Pues bueno, BHP podéis ver lo que cotiza, ¿no? Ha sido, de hecho, él estuvo aquí, si no me equivoco, ¿no? No sé si lo he puesto aquí atrás, ¿no? Pero estuvo aquí de presidente de Assets, de activos, en BHP, en Discovery Metal, en Río Tinto. Podéis ver que está en una empresa, en un gigante, ¿vale? En BHP, de 220.000 millones. En Oz Mineral también estuvo, que la compró BHP, que como hemos comentado antes. Evolution también estuvo de jefe de operaciones. Y aquí lleva desde 2024 como CEO, ¿vale? Y como digo, es un tío que sabe manejar pasta, y como digo, su objetivo, que lo ha dicho varias veces en entrevistas, convertir Hillgrove en una empresa de tamaño pequeño, una mid-tier de aquí del cobre de Australia. Y como digo, está en buen camino, está haciendo las cosas bien, están cumpliendo el guidance, y todas las decisiones que están tomando, o la mayoría de ellas, estoy bastante de acuerdo en conseguir que la mina llegue más adelante, y están consiguiendo cosas bastante interesantes, ¿vale? Así que, como digo, aquí también lamentamos eso, pues que si Falker algún día dice, oye, que me voy, habría que ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, como ahora mismo está adentro, me señala a favor, ¿no? Pero bueno, gente buena que están al mando siempre es buena señal, y como digo, también tienen, por ejemplo, como dato curioso, tenían opciones de compra en caso de que la acción fuera bien a 0,06, a 6 céntimos, pues tenían opciones de compra, por ejemplo, el management, y lo han cumplido, ¿vale? Así que el cosa va bien. Y luego, catalizadores que tenemos por aquí, pronto, ¿vale? Algunos de estos ya han pasado cuando veáis esto. Pues lo de Emily Star, si le van a seguir con ello o no. Luego el contra split para traer fondos. Luego tenemos los resultados, que no sé si esto es en julio, no sé si es en julio o en septiembre. Aquí dirán más que en septiembre, pero bueno, cuando digan cómo ha ido la producción, que será récord, porque el precio del cobre ha estado en récord este último año y tal, pues ver cómo ha ido, ver cómo la producción ha ido aumentando. Luego tenemos aquí la conferencia de Nosa Mining, que Nosa Mining es una conferencia de empresas de minería de Australia. Hay alguna cosa interesante, yo le he echado un ojo antes,
Y como digo, aquí va a comentar un poquito su tesis, es buena opción para ver, como digo, ver cómo explica la tesis de Hillgrove y estar atentos, ¿vale? Yo probablemente en mi canal de Twitch la vea, o al menos su parte, y hablarán más cositas y tal, otras empresas, ¿vale? Hay bastantes empresas, como digo ahí, interesantes. Son el sector a eso, pues microcap, small caps y alguna midcap creo que he visto por ahí. Luego en septiembre los últimos hedge ya caducan, ¿vale? Ya estarán en precio spot, que van más caros. La junta de accionistas para cambiar el nombre, los contra split, aprobar la ampliación de caja que hicieron para traer a Javier Resources. En diciembre los recursos que tienen, ya firman lo que tienen añadiendo Emily Star y otros terrenos. Y como digo, la producción de Emily Star en el segundo semestre de 2027, ¿vale? Y como digo, si todo va bien, incluso Mutoro se junta, los aranceles de Estados Unidos suben el precio y tal, pues puede ir bien, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, esto es riesgo macro de IPOS, tanto el pico PNI, lo puse yo por ahí, porque bueno, esto es la tesis macro, ¿no? De que si todo se va a la mierda, de que sale Anthropic, OpenAI, la burbuja de la yapeta y tal, pues obviamente al cobre le van a pegar, ¿no? Porque el cobre tiene el factor de que es cíclico. Pero bueno, como aún queda para la IPO de OpenAI y Anthropic, y de hecho probablemente se retrase más ahora con los modelos chinos que están saliendo y habrá que ver qué ocurre, pues bueno, habrá que ver. De hecho está habiendo una corrección muy sana de semiconductores que bueno, no voy a comentar ahora. Y bueno, cosas que a tener en cuenta sobre la tesis, ¿vale? Es que la operación vaya bien, que están cumpliendo, Estar que funcione y que ver cuántos recursos tienen, que aún no se sabe, pero lo dirán en no mucho. Pues ver cómo está yendo, ver que el balance pues, es sano, que están construyendo caja ahora con el precio del cobre altísimo, que están aprovechando bien la caja, que el cobre va bien, que el recurso de la mina pues crece efectivamente como hemos comentado en diciembre, que Mutoro a lo mejor va bien, o si no Mutoro otro activo de Javila, o otra asociación con otras empresas, ¿no? Que esos M&A, esas alianzas con otras empresas del sector. Y pues eso, ver cómo el mercado hace re-rating de estas cosas, aprovechando NOSA, aprovechando que van a hacer el contra-split, ¿no? Así que habrá que ver pues eso, cómo se va desarrollando. Y bueno, viendo a nivel cualitativo, digo cuantitativo, ¿vale? No hemos entrado tampoco en un punto súper extremo de entrar aquí con el Excel, de cuánto va a crecer cada cosa, cuánto va a ser el inicio operativo. Hemos planteado tres casos de base, plan caso base, caso bajista y caso alcista, ¿no? Eh, que bueno, dicho rápidamente, pues bueno, en caso de que el cobre siga el plan, pues probablemente tengamos un buen re-rating sobre precios actuales. Si el cobre va muy bien, pues podéis imaginar que nos vamos aquí, nos untamos el lomo, como quien dice. Si el cobre no va tan bien, pues bueno, nos joderá. Pero incluso así, yo no creo que sea esto, porque al final, si la operativa la hacen bien, se expanden, tienen la mina ya, tienen una empresa mid-tier y tal, probablemente sea más que esto, porque como digo, la tesis del cobre no es que de repente vaya a aparecer cobre de debajo de las piedras, ¿no? Como digo, eso es algo que todo el mundo estamos viendo aquí, cómo no paran de sacar más cosas de tecnología, que si robots, que si coches, que si mil mierdas, pues probablemente la tesis del cobre sea mala. Y bueno, el tema de Milestar ya hemos visto que hemos aprobado, por lo que esto ya no aplica. Esto de habrá que ver cuántos recursos hay, ¿no? Que es lo único que se podría ver que podría afectar. Ver si Mutoro falla, si falla mucho y es terrible, pues bueno, jodida, pero bueno. Ver si el Free Cash Flow cumple, si esos son buenos operativamente, que en eso son excelentes el Boss Falker, ¿no? Que como digo, ha sido jefe de operaciones en bastantes mineras. Y como digo, estos son unos casos que hay por encima, ¿no? Entrando un poquito más en detalle y tal, pues bueno, ya lo hemos comentado un poquito por encima, ¿no? Pero que el core vaya mal, que la operativa sea terrible, que no, esperamos que no, que Mutoro, que es como digo, la mina está que alquilan va mal, que el cobre se va a la mierda, por lo que bueno, podría irse mal. Y como digo, incluso una cosa buena que tiene es que incluso si eso ocurre, como hemos comentado, Hillgrove tiene la planta de la procesadora, ¿no? Pues en ese caso, joder, perdona, en ese caso, bueno, se ha quedado en azul, lo siento. En ese caso, Hillgrove tiene la ventaja de que solo la planta, si tuvieran que liquidarla para pagar a los accionistas que se han quedado y tal, pues que tendrían bastante dinero para, para recubrir deudas, para pagar a los accionistas que se han quedado antes de liquidarla, ¿vale? Así que habrá que ver incluso eso, que alguna OPA podría llegar antes que incluso de eso, ¿vale? Que eso es bastante probable. Si ya ve una empresa a saldo que tiene una planta de 100 millones, 120 millones de dólares australianos, pues va a preferir comprarla que a que se desguace, ¿no? Y como digo, aquí veis el problema que pasa con la mina, de que suponiendo que tampoco sigue con la mina, vaya, que podría haber bastante problema, ¿vale? Así que como digo, si la operativa va bien y tal, buena señal, ¿vale? Eh, como digo, el caso base, que es el que probablemente ocurra, yo como digo, estoy bastante confiado por todas las cosas que están saliendo, la producción en guidance, el cobre que esté en un rango actual, incluso bajando un poquito también no me importaría, que Mutoro va bien, que es probable, porque como digo, esta gente sabe dónde se mete y dónde no, que Emily Star funcione bien, que pinta que también, que los resultados son buenos, que los sondeos de Emily Star son como están saliendo los sondeos, es decir, que los resultados que salen de Emily Star son buenos,
Y aparte, pues bueno, que los hedge que expiran pues aprovechan ese precio spot para ese 40% extra para ganar más dinero y ver que eso, cómo ocurre, ¿no? Al final esto es el caso base, pero como digo, yo Hillgrove no lo he comentado, bueno, aquí podéis ver 20%, 55% y 25%. Yo Hillgrove, mi objetivo es que sea una empresa a largo plazo, ¿vale? No me veo aquí metiéndome para un trade de un año, ¿vale? Obviamente habrá que ver también el tesis macro del cobre, ¿no? Porque si Hillgrove lo hace muy bien y el cobre lo hace fatal, pues a lo mejor hay que salir, ¿no? Pero bueno, yo una tesis que a nivel operativo y a nivel cualitativo me gusta mucho y es por eso que estoy aquí, ¿vale? Y bueno, en caso de que sea súper bueno y todo vaya perfecto, pues bueno, que el cobre se vaya aquí a la estratosfera, que no lo creo, porque saldrán otros productores y al final, pues bueno, el cobre reciclado y otras cosas saldrán. Canapa, pues bueno, de repente en todos los terrenos que tienen por ahí cerca, que hemos comentado que era Canapa, sale algo, que Emily Star sea la hostia, que Cabana abajo sea la hostia también como algunos sondeos han sacado. Pero bueno, yo como digo, aquí esto ya es, si te quieres crear la mejor historia, pues créetela, pero puede ocurrir, sí, pero yo voy más en un case base y como digo, voy a ir viendo cómo van transcurriendo los trimestres, los resultados, las noticias y tal, ¿vale? Y de hecho, como digo, en una semana tenemos la conferencia del CEO en la Nosa Mining esta que hemos comentado y la veréis, ¿vale? Y como digo, con que varias cosas de estas salgan bien, pues podemos ver que incluso haya una OPA, que el precio suba arriba, vaya, que se conviertan en la Mistire que el propio CEO dice que quiere conseguir, ¿no? Así que bueno, por eso decimos que la decisión el valor esperado de la decisión es positivo, ¿vale? Iba a decir enterprise value, ¿vale? Imaginaos cómo estoy ya. Pues por eso decimos el valor esperado es positivo, ¿vale? Y entonces, incluso haciendo aquí el valor esperado de los casos, ¿no? De estos 4 casos con estas probabilidades, pues eso nos da un valor esperado de un 10 céntimos, ¿vale? 11 céntimos. Por lo eso, pues entonces, claro, comprando a 59 céntimos, pues solo mala decisión si asignamos, pues eso, que el 66% fuera este caso, que pinta mal, ¿no? Porque están cumpliendo operativamente, no han fallado como hemos enseñado ante la lista y tienen bastante credibilidad los, el management. De hecho, como digo, suelen ser bastante cautelosos y cuando hablan suelen hablar porque controlan esta gente, así que bastante interesante. Y que incluso cualitativamente hay un suelo de que si se van a la mierda, pues tienen los activos, así que podrían oparla, podrían pagarnos algo y pues no sería descabellado, ¿vale? Así que bueno, habría que, como digo, esto ya cada uno que lo mire. Y bueno, cosas a tener en cuenta sobre la tesis, para ir mirando, pues bueno, que Katmandú se vaya a la mierda, que haya una inundación, que yo que sé, que haya un terremoto en la zona, pues bueno, tenerlo en cuenta, que al final es la fuente de la que están generando caja. Luego las reservas de hasta abril, que es decir, que si Emily Star es una mierda, que aparentemente no, pero si fuera una mierda, pues le meten piña. Luego, si el ferrocarril a Mutoro, que añade 60 kilómetros o algo así, no compensa porque las leyes son muy bajas o que no hay cobre allí, pues le pueden pegar. Que el cobre se va a la mierda, que como digo, la tesis macro da que pensar que no va a ser así, pero podría ocurrir. Luego que empiezan a diluir aquí sin sentido, que la dilución, si Mutoro va bien y pagan con más acciones a Javila, pues se va de madre y bueno, pues pagan todas las acciones, que es probable. De hecho, esto probablemente sea una buena señal más que mala, pero bueno, habría que ver en qué forma lo hace. Y eso, que al ser microcap, pues los movimientos están amplificados, ¿no? Ahora con el contra split que hemos comentado que hacen 15-1, pues tiene esa ventaja de que es más, en plan, los movimientos van a ser más fáciles, ¿no? Ahora mismo para mover una cosa tienes que mover un décimo de un céntimo, pues luego eso, cuando valga por 15, que estará en torno al dólar, pues puedes subir eso, un céntimo de eso es mucho menos porcentaje que lo que es ahora, ¿no? Y como digo, si la hipo de Anthropic OpenAI la lía y jode un poquito la macro, de que la IA hay una burbuja, de que todo se enfría todo el mercado, pues habría que ver, ¿no? Y como digo, aquí habrá que ver pues eso que ocurre, ¿no? Sobre si los cambios no cambian nada en la tesis y cae el precio, pues a lo mejor es para comprar más, si los sondeos son malos, que están sacando mucho, si el mercado corrige mucho, aparentemente sin motivo, pues no es problema. Y cosas a tener en cuenta que podrían romper la tesis, que sea el cobre muy bajo, que diluyan aquí sin acreditar, ¿no? Que vaya, como digo, por ejemplo, la de Javila, la de Mutoro, si va bien, pues podría ser interesante. Que el CEO se vaya, que los costes suban muchísimo, que Emily Star cueste mucho y que Mutoro sea una mierda. Como digo, al final es un poquito que las cosas vayan saliendo o que vayan saliendo en su mayoría. Y el management pues cumple y suele ser algo bastante interesante. Y como digo, si aquí hacemos aquí lo que hizo Sunfire, ¿no? Pues lo que estuvo haciendo, pues bueno, siguiendo el libro de Sunfire de lo que podría hacer Hillgrove, podemos ver, por ejemplo, eso, cómo podría ir subiendo el market cap si van cumpliendo las cosas, ¿no? Aquí podéis ver los hitos, ¿no? De que Emily Star va bien, que Mutoro va a la prueba, el desarrollo de Mutoro pues, es rentable y podrían empezar a producir por allí.
que Milestar sigue produciendo y va bien, que Canapa y sus terrenos aledaños a Kanmantú van bien, que Mutoro va bien, Mutoro produce, vaya, incluso que compran otras empresas por la zona, porque esta gente ya ha comentado que quieren hacer M&A, así que otras minas de la zona podrían ser cosas que puedan comprar. Y como digo, Sunfire lo hizo esto en 2016, ¿no? De que tenían un único activo, como era Kanmantú para Hillgrove, y que se convirtieron en mid-tier comprando lo que tenían que comprar, y hoy cotizan pues eso, a 10 veces entre Price-Value y EBITDA. Entonces, bueno, tienen ya una referencia de lo que podría ser, ¿no? Y como digo, chicos, entrando a la conclusión, ¿vale? Perdonad si me he extendido mucho, pero bueno, yo tengo posición, ya lo sabéis, no, esto no es una recomendación de inversión, invertid si os gusta, invertid si os ha parecido bien la tesis. Como digo, poned comentarios sobre qué os ha parecido la tesis, es mi primera tesis, así que estaré encantado de recibir vuestro feedback. Algunas cosas las habré puesto mejor, otras mejores, pero bueno, como digo, todo feedback positivo se agradece y negativo también, mientras sea explicado en buena forma. Y como digo, si el plan cumple, si el CEO hace lo que tiene que hacer y todo ocurre como ocurre, como debería ocurrir, pues podemos estar delante de una empresa que se multiplique varias veces si llega a ser a esa mid-cap que comentas, ¿no? Así que, como digo, tiene bastantes catalizadores, bastantes cosas por las que podría crecer. Y como digo, que hayan aprobado Minestar ahora, el viernes, pues es una muy buena señal de cara a que todo Kanmantú, todo ese sistema que tienen allí, como bien comenta el CEO, puede seguir operando, puede seguir funcionando, ¿no? Así que, como digo, chicos, esto ha sido la tesis de Hillgrove Resources en un futuro Cantra Copper, aparentemente, si los accionistas aprueban en la Junta. Y chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Como digo, dejad un like, suscribiros, poned un comentario, como digo, de vuestro feedback, que me estoy súper encantado de recibirlo. Como digo, es mi primera tesis. Y nada más que comentaros, chicos. Cualquier cosita, como digo, aquí habéis tenido la fuente aquí en las diapositivas, probablemente os las deje en los comentarios, si puedo. Y ya está, chicos, sin nada más que comentaros, espero que paséis un muy buen día. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.